Dios. Dice la Escritura en el Salmo 22, versículo 25 al 28. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que me temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones.
Dios les bendiga, queridos hermanos. Soy el pastor Fernando Barrón de la Iglesia Cristiana Torrefuerte. Hoy quiero compartirles en la palabra de nuestro Dios una cita que por demás es importante recordar constantemente. Esta cita la encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la palabra de nuestro Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quisiera que hiciéramos una oración pidiéndole al Señor que nos edifique. Poderoso y grande Dios, recibe el honor y recibe la gloria. Queremos agradecerte, Señor, todo lo bueno que has sido con nosotros hasta este día. Gracias. Gracias por tu cobertura. Gracias por tus bendiciones, por tu favor. Gracias, Señor. Ahora abrimos tu hermosa palabra. Te suplicamos, nos hables, nos bendigas, nos edifiques. Amén. Muchos dicen que el SARS-CoV-2 no existe, que es un invento del gobierno. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que el SARS-CoV-2 es más potente que el H1N1, 10 veces más letal. Es lo que dice la OMS. Lo que sí es verdad es que ya llevamos más de 5 millones contagiados en el mundo y miles y miles y miles de personas que han muerto por este virus. Hoy quiero hablarle acerca de un virus más letal, un virus que ha azotado a la humanidad desde hace muchos siglos. Ha destruido a hombres, a mujeres, a niños, a jóvenes. Ha destruido sueños, familias. Ha hecho que personas que Dios había pensado que explotaran en el escenario no lo hayan realizado todo lo que Dios había pensado de ellos. El pecado es un virus que infecta, que hace daño. Quiero hablarle el tema de el pecado tiene consecuencias. Ese es el tema en esta enseñanza, en esta predicación. Debemos de tener cuidado con el pecado. Y como ejemplo quisiera hablarle acerca del rey David. El rey David, desde niño, siendo un jovencito, él ya tenía comunión con Dios. Él platicaba, él le cantaba a Dios y tenía sus luchas aún siendo un jovencito, pero Dios estaba con él. La Biblia dice que David era conforme al corazón de Jehová. Cuando venía el león y a David le era arrebatado por el león una oveja, él salía tras el león y lo vencía, porque Dios estaba con él. Si venía un oso y le quitaba una oveja, también David salía atrás del oso y lo vencía, porque Dios estaba con él. La Biblia dice que siendo David un jovencito, fue ungido por el profeta Samuel para ser rey de Israel. Aunque ese reinado tuvo que esperar un tiempo. Cuando al fin Saúl muere y David, después de andar huyendo, regresa a Hebrón, a la tierra de Judá, dice la Biblia que fue ungido por rey en ese lugar. Ahí en Hebrón reinó 7 años. Tenía varias esposas, tenía hijos, y su reinado en Hebrón fue bendecido. Dios estuvo con él. Dios siempre estuvo con David. Después de estar 7 años en Hebrón reinando, vinieron 10 tribus más de Israel para pedirle que reinara también sobre de ellos. Entonces la Biblia dice que David fue ungido para reinar sobre las 12 tribus de Israel. Nuevamente fue ungido. Pues querido hermano, toda tarea y toda actividad necesita una nueva unción, porque vendrán enemigos a atacarnos. Y así fue.
La Biblia dice que cuando David fue ungido por rey sobre toda la nación de Israel, vinieron los filisteos a hacer guerra contra David. Y efectivamente, hicieron guerra contra él, pero David pidió ayuda a Dios, le pidió cómo poder defenderse y Dios le dio la victoria. Querido hermano, toda batalla que venga contra nosotros, contra todo enemigo que venga contra nosotros, Dios siempre estará a nuestro lado y nos ayudará a salir adelante, como estuvo con David. Pero hay un enemigo del cual David no se cuidó. David pudo vencer a los ejércitos contrarios, pero no se cuidó de un enemigo que es muy letal, y ese enemigo es el pecado. El pecado, querido hermano. El pecado infecta, es un virus que entra y contamina y genera conflictos, guerra, y si no tenemos cuidado destruye todo lo bueno. El pecado hay que tener cuidado de él, porque todo pecado tiene una consecuencia. Y en este caso, David, querido hermano, la Biblia nos enseña que un día David estaba en su terraza, en su palacio. La Biblia dice en el libro de Génesis, en su capítulo 4, hablando Dios a Caín le dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. El pecado está tocando continuamente a nuestra puerta. En este caso, David, estando en su terraza, en su palacio, no se dio cuenta de su enemigo. Él se cuidaba de los filisteos, se cuidaba de los hijos de Amón, se cuidaba de los diferentes pueblos cananistas, pero no se cuidó del pecado, de la tentación. Dice la Biblia que estando en su palacio, en su terraza, observó y vio a una mujer hermosa. Ahí fue tocado por el virus del pecado. La vio hermosa, la deseó, preguntó por ella, y siendo rey, con su autoridad mandó a traerla. Durmió con ella, y así lo hizo por varias ocasiones. La Biblia dice que ella quedó embarazada y se lo comunicó. Le dijo al rey que había sido embarazada por él. Entonces David, queriendo ocultar eso, no queriendo enfrentar el pecado, mandó traer a el esposo de Betsabé. Su esposo se llamaba Urías Eteo. Era uno de los guerreros de David. Era uno de los valientes. Y lo mandó traer para que se allegase a su esposa. Pero Urías Eteo amaba tanto a su nación, amaba tanto a David, amaba tanto a los ejércitos, que sabiendo que los otros estaban en guerra, él no podía ir a su casa y dormir con su esposa. Él se quedó a las puertas del palacio. Entonces David concibió en su mente él también procurar la muerte de Urías Eteo. Y así lo hizo. Murió Urías Eteo, y cuando murió le llegó la noticia a David. Él mandó traer a Betsabé y se casó con ella. Tal vez nadie sabía ni conocía el pecado que David había hecho. Había adulterado, había mandado matar a Urías Eteo. Nadie lo sabía, solamente él, sus criados, Betsabé, pero también lo sabía Dios. El pecado, hermano, entra a la vida del hombre e infecta todo. Encontramos antes de este acontecimiento que David ganaba todas las batallas. Era un vencedor, era conforme al corazón de Jehová. Pero después de este pecado, la vida de David, hermano, cambió tremendamente, porque el pecado tiene una consecuencia. Y como consecuencia de este pecado encontramos que Dios manda al profeta Natán para redarguirle, para llamarle la atención a David.
y decirle que lo que hizo no estaba bien, no era correcto. Y le dice en la segunda carta de Samuel, en su capítulo 12, versículo 7, segundo libro de Samuel, le dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué tuviste pues en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti en tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tu mujer a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. El alcance y la consecuencia del pecado de David es tremendo, querido hermano. Él lo hizo en secreto, pero ahora Dios lo había descubierto y ahora le estaba diciendo que su pecado tenía una consecuencia. La primera consecuencia era que el niño que había nacido de su relación con Betsabé iba a morir. Pero no paró ahí la consecuencia de su pecado. No podemos saber, hermano, hasta dónde nuestro pecado, nuestras iniquidades van a dañar a la gente que amamos. Van a dañarnos a nosotros. El pecado daña nuestro negocio, nuestra economía, daña nuestra relación de pareja. Nuestro pecado daña a nuestros hijos. El pecado de David entró e infectó todo. La consecuencia de su pecado fue muy grande. Para comenzar, uno de sus hijos violó a su media hermana. El hermano de la hermana violada mató a su hermano, se llamaba Abnón. Absalón mató a Abnón. Y después, años después, Adonías deseaba el trono. El propio Absalón hizo huir a David para quedarse en el trono. Cuando el rey Salomón llegó a ser rey, tuvo que matar a su medio hermano Adonías. Son cosas tremendas, querido hermano, por el pecado. El pecado es un virus que infecta todo. Hace estragos, hace daño. Tenemos que tener cuidado del pecado en este tiempo. Hermano, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra vida. No extiendas tu mano al pecado, no corras a la iniquidad. En este tiempo, hermano, de pandemia, cuida tu corazón. No podemos reunirnos en los templos, no podemos cantar juntos y estudiar juntos la palabra de Dios, pero querido hermano, mantén en tu corazón el deseo de agradar a Dios. Convoca ayunos, haz oración, canta alabanzas, lee la palabra del Señor, mantente firme. Ten cuidado del pecado, porque todo pecado tiene una consecuencia. En la Escritura encontramos cómo también existió una pandemia muy similar a la que estamos viviendo. No fue a nivel mundial, pero fue a nivel nación. Todo pecado, hermano, dice la Escritura que leímos al principio en Romanos, en su capítulo 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice, hermano, que Dios había sacado a Israel de la nación de Egipto. Había permanecido ahí 400 años en esclavitud. Dios, hermano, envía al libertador, a Moisés, y saca a la nación con mano fuerte y poderosa. Y la saca
con la promesa de llevarlo a la tierra donde fluye leche y miel, una tierra de provisión y de abundancia. El pueblo de Israel, ese pueblo de esclavos, vio el poder de Dios, vio la grandeza de Dios, vio los milagros de Dios. Aún estando ya libres en el desierto, Dios le mostró su poder, sacó agua de la peña, pero algo grandioso. Cada día era un milagro, porque en todo el campamento de Israel, por la noche descendía una escarcha, era como harina, a sabor dulce, con miel, y descendía. Y cuando Israel se despertaba, se levantaban y tenían que recoger esa harina que les servía para hacer pan. La Biblia le llama el maná. Cuando Israel vio esto, dijo: ¿qué es esto? Eso significa maná. Era la bendición de Dios cada día. Dios regaba harina en todo el campamento para alimentarlos cada día. Israel veía el milagro de Dios constantemente. Israel debería de estar agradecido. Ahora ya no era esclavo, era libre. Ahora tenía la bendición de Dios. Debería de tener gratitud en su corazón. La Biblia dice que no paguemos mal por bien, que paguemos bien por bien. En este caso Israel murmuraba, Israel decía, Israel ofendía a Dios. Dice la Escritura en el libro de Números, en su capítulo 21, en su versículo 4, dice la Escritura, le doy lectura, querido hermano. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Fíjese, querido hermano, que en vez de agradecer, de amar, de adorar, de cantar a Dios, empezaron a murmurar, empezaron a blasfemar. Entonces Dios se enojó. Todo pecado tiene una consecuencia. Dios se molestó. Dios les mostraba su poder milagroso cada día para alimentar. Se habla, hermano, de muchos miles de personas en el desierto. Y Dios los alimentaba cada día. Y en vez de ser agradecidos, murmuraban, se quejaban. Ya no queremos este pan tan liviano, decían. Entonces Dios les castigó. Porque quiero decirte algo. Es importante que hablemos del amor de Dios, pero también hablemos que Dios castiga. Que hablemos del año de la benevolencia de Jehová, pero también hablemos del año de la venganza de nuestro Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es 3 veces santo. Dios es justo. Y Dios castiga todo pecado. El pueblo de Israel había visto el poder de Dios, los milagros de Dios. Y Dios ahora decide castigarlos. Enviar una pandemia en medio del campamento. Escúchame, era una pandemia, sí. Porque el SARS-CoV-2, que ahora nos tiene a nivel mundial encerrados en casa, en aquel momento no era un virus microscópico, eran serpientes. La Biblia dice que eran serpientes ardientes. Y les llama ardientes porque a quien mordía les provocaba altas fiebres, malestares. Y dice la Biblia que muchos murieron. Murieron 100,
Murieron 500, murieron 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 personas en el campamento estaban siendo mordidos. Era una pandemia similar a la que ahora estamos viviendo. Yo le aseguro que muchos no salían de sus tiendas. Otros tantos decían: tengamos cuidado, protejámonos. Dios estaba castigando a su pueblo por su pecado, porque habían sido rebeldes, porque habían murmurado, porque no habían sido agradecidos con el Señor. En esta pandemia que encontramos, hermano, de las serpientes mordiendo al pueblo de Dios en medio del campamento, encontramos 3 tipos de personas muy similares a las de hoy en día con esta pandemia. Las primeras que encontramos es que en medio del campamento hubo personas que no fueron mordidas. Muchas fueron mordidas. Muchas murieron por haber sido mordidas. Pero hubo muchas personas que aún en medio de las serpientes, que aún en medio de un campamento atacado por serpientes ardientes, ellos no fueron mordidos. Fueron protegidos por Dios. Tenían una cobertura especial. Quiero aquí recordar un poquito al reverendo Martín Lutero. Cuando Martín Lutero ministraba, ya separado de la Iglesia Católica, como pastor de iglesia, como ministro de Dios, como reformador que era, vino una ola de la plaga bubónica, la peste negra. Esa peste que mató en Europa en varios siglos a muchísima gente. Era una ola que venía, mataba tanto a lacayos, a gente pobre, a gente rica, aún en los palacios, a gente del clero. Era una peste que no respetaba clase social. Y durante el ministerio de Martín Lutero vino una ola de la peste bubónica. Y le preguntaron a Martín Lutero: reverendo, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos salir de las ciudades para no tener contacto con la gente e irnos a lugares apartados? ¿O debemos quedarnos para ayudar a la gente necesitada? Martín Lutero escribió 14 cartas respondiendo a esa pregunta. Algunos de los puntos que él toca es que si les era posible, lo hiciesen y tenían las posibilidades. Pero que hay personas que cuando viene este tipo de plagas y de enfermedades, necesitan quedarse en su lugar. Él ponía que los gobernantes no tienen que huir, no tienen que salir de las ciudades, tienen que permanecer haciendo su trabajo, su labor. También dijo que las autoridades que guardan la protección y el orden deberían de quedarse. Y tocó un punto importante: los dirigentes cristianos, los clérigos, los servidores de Dios, ellos no pueden salir huyendo, ellos deben de permanecer en las ciudades para ayudar, para consolar, para orar, para pedir por las personas. Martín Lutero, en esa ola de la peste bubónica, convirtió su casa, el lugar donde vivía, en hospital, para cuidar, para atender a las personas, juntamente con su esposa. Él pudo estar en esa plaga, él pudo estar en ese hermano momento y no se contagió. Porque podemos estar en medio de la plaga y no contagiarnos. Y en esta pandemia que encontramos en la Escritura, de serpientes ardientes, hubo israelitas que no fueron mordidos, que Dios los guardó, que Dios los preservó, que a pesar que por allá mordían a uno, por allá mordían a otro, por allá mordían a otro, ellos no fueron mordidos. Dios conoce a la gente fiel, Dios conoce a la gente que le ama, y Dios protege a sus siervos.
La Biblia dice, vendrán a ti 1000 y 10,000, mas a ti no llegarán. La Escritura nos habla que el Señor está con los justos. Este es el primer tipo de gente en esta pandemia. La segunda tipo de personas que encontramos en esta pandemia eran las que eran mordidas y morían. Gente que era mordida y al poco rato, a los 2 días, 3 días, morían, perecían. Igual que ahora, con esta plaga del SARS-CoV-2, mucha gente muere, mucha gente perece. Eso es tremendo. Y quiero ir a al tercer tipo de personas. Las personas que son mordidas y que sanaban. La Biblia dice que el pueblo le pidió a Moisés que intercediera ante Dios. Y Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce y ponla en medio del campamento en un asta. Y cuando una persona sea mordida, entonces voltearán a ver la serpiente que ha sido levantada y sanarán. Se van a recuperar. Va a haber manera. Es lo mismo que en la actualidad. Necesitamos, querido hermano, que mucha gente que ha enfermado sea sanada. Por cierto, estamos orando por el pastor Rubén de la iglesia Cristo Viene, para que Dios lo fortalezca, Dios lo sane, Dios sea con él. Estamos orando por él. Es Rubén Azamar. Estamos orando por él, que Dios lo levante y queremos verlo pronto. Porque, hermano mío, podemos voltear. Dice la Escritura, hermano, que Jesucristo, así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, Cristo iba a ser levantado. Hermano, cuando alguien era mordido por una serpiente ardiente, él reconocía que por algo había sido mordido. Y entonces corría en medio del campamento para alcanzar a mirar el asta con la serpiente de bronce. Y cuando iba en camino, entendía que había obrado mal, que algo estaba mal, por algo había sido mordido. Eso se llama arrepentimiento, reconocer. La segunda cosa era mirar. Dios requería que se mirara. Porque, hermano, con una mirada podemos decir 1000 cosas. El acto de mirar habla, querido hermano, de esperar algo, de reconocer, de recuperar la esperanza. Y cuando alguien corría en medio del campamento había sido mordido y se acercaba y miraba a la serpiente, había un arrepentimiento, había un reconocimiento, pero también había una esperanza de que Dios podía sanarlo. No era la serpiente de bronce, tampoco eran las serpientes ardientes. Pudieron haber sido escorpiones, pudieron haber sido arañas. Hermano, el animal a través del cual Dios actuó para corregir al campamento de Israel pudo haber sido otro. Pero lo que importa es que Dios le estaba enseñando algo a Israel. A través de esa pandemia le estaba enseñando algo. Había dejado de ser adorador. Ya no le agradecía a Dios por el pan diario. Se había olvidado. Y es lo mismo que estamos viviendo hoy en día. El mundo actual, en esta generación, vivíamos tan materialistas. Vivíamos en nuestro yo, en nuestro egoísmo. Y todo esto nos ha hecho cambiar. Nos ha hecho pensar. En medio de esta pandemia, volteemos a ver a Jesucristo. Jesucristo fue levantado en el Calvario, en la cruz, allí, en el Cerro de la Calavera, en el Gólgota. Para que ahora que estamos en medio de esta pandemia, volteemos a mirar a Jesús. Pidámosle. Yo espero, hermano, que tú seas uno de los miles de millones de personas, querido hermano, que a pesar de que el SARS-CoV-2 ha infectado a muchos, tú no seas infectado.
tú pases en medio de la pandemia y no seas infectado. Que el Dios del cielo te proteja, te guarde, te sustente, sea contigo. Y si has sido infectado por el virus, volteemos a ver a Cristo. Pongamos nuestra mirada en Dios. Él es poderoso para sanarnos. Hemos visto casos de personas de 60 años que les ha dado este virus y han sanado, se han recuperado, han salido y han sido dados de alta. Vimos un caso de un hombre de 90 años, aún siendo diabético, salió adelante. Se requiere, querido hermano, reconocer, buscar a Dios, amar a Dios, voltear nuestra mirada a nuestro Creador. Él tiene la respuesta en Cristo Jesús para sanarnos. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay sanidad en Jesús. Él murió y por su llaga fuimos nosotros curados. Confiemos en el Señor en este tiempo. No pequemos. Alejémonos de la iniquidad. No extendamos nuestra mano a la iniquidad. No corramos al pecado. Guardemos nuestro corazón. Cuida tus ojos. Dice la Biblia que si tu ojo es malo, también lo es todo el cuerpo. Pero si tu ojo es bueno, también lo es todo tu cuerpo. Cuida tus ojos ahora que estás en casa. No lo llenes de iniquidad y suciedad. Mejor volteemos a ver al Señor en este tiempo. Gracias. Quisiera que hiciéramos una oración. Poderoso y grande Dios, recibe el honor y recibe la gloria. Creemos, Señor, que tu mirada está sobre nosotros, que tú nos cuidas, que tú nos guardas. Habitamos bajo tu sombra y bajo tu abrigo. Señor, a ti el honor y la gloria por siempre. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. El Señor sea con ustedes.